Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, verso 3 al 5. Mateo 7, verso 3 al 5. Y dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Oremos. Señor amado, damos tantas gracias por este tiempo y por el privilegio de compartir tu palabra, pero por sobre todas las cosas ruego tu asistencia y que por medio de tu Espíritu Santo pueda comunicar tu verdad. Y así también por medio de él poder atesorarla en nuestros corazones y poder aplicarla. Ruego por cada uno de mis hermanos y ruego para que tú bendigas la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Ustedes saben que estamos en la serie de cómo resolver conflictos entre hermanos y me gustaría recordar esto, o que antes de comenzar pudiéramos pensar acerca de ese conflicto que teníamos contra un Dios santo, pero de recordar cuando éramos sus enemigos, Él había hecho la paz en la persona de Jesucristo por medio de su sangre. Nunca nos olvidemos de eso, que también estábamos en conflicto con Él. Pero gracias a Dios que el sacrificio perfecto de Cristo anuló esa enemistad, anuló esa paz. Y ahora cada persona que ha sido comprada y reconciliada contra un Dios santo, su palabra dice, y Él mismo dice que aquellos que pertenecen a su reino, las personas que son ciudadanas del reino, son personas pacificadoras. Personas que en medio de un conflicto quieren la paz. Personas que en medio de cualquier circunstancia difícil que esté atravesando, anhelan la paz. Pero no solamente se quedan en ese lugar. No solamente dicen, bueno, yo quiero la paz, yo anhelo la paz y tengo ese deseo, sino que son personas iniciadoras de la paz. Son personas que activamente están buscando la paz en cualquier circunstancia. Precisamente lo que estamos abordando es en medio del conflicto. Y eso es algo que hemos estado viendo primeramente. Pero para eso una de las cosas bien marcadas en nuestras vidas, o por lo menos debería verse en la manera en la que agradamos y glorificamos a nuestro Dios. Hemos aprendido que en medio del conflicto debemos reenfocar nuestras vistas hacia el cielo, enfocar nuestras vistas hacia Dios primeramente. Y ahora, ¿por qué eso debe ser así? Y es porque aquellas personas que han sido reconciliadas con Dios tienen una máxima y extraordinaria prioridad, cada una de ellas. ¿Y saben cuál es? Es de glorificar a nuestro Cristo y nada más. Y nada, y ningún problema, y ningún conflicto, aunque sea el más doloroso que estemos atravesando, nos pueden quitar esa oportunidad y ese privilegio de poder honrar a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesucristo, más allá de cualquier circunstancia. Pero bueno, a medida que avanzamos en esta cuestión, nos damos cuenta que en medio del conflicto debo tratar algo primordialmente, y es el problema de nuestros corazones. Hay ídolos, hemos estado viendo, hay deseos que caminan hacia lo máximo de nuestra vida que nos quieren gobernar. Es más, y que muchas veces nos controlan y nos gobiernan. Pero claro, el consejo de las Escrituras es que necesitamos a Dios mismo. El consejo que hemos recibido la semana pasada es que necesitamos ver su gloria revelada a través de su palabra para ser transformados. Y cuando hacemos eso, en medio del conflicto, Cristo gobierna nuestras vidas.
Y en cuarto lugar, lo que vamos a abordar en el día de hoy es que en medio del conflicto, hermanos, debemos reconocer nuestras faltas, debemos reconocer nuestros pecados. Y eso es precisamente lo que, por lo menos el primer aspecto que vamos a ver. Y me gustaría rápidamente hablarle acerca del contexto de nuestros versículos, de que vamos a compartir en el día de hoy. Jesús está advirtiendo allí en el capítulo 7, en los primeros versículos, en contra de juzgar a los demás de una manera impía, de una manera desconsiderada. Y es en ese contexto es en donde el Señor hace estas dos preguntas que hemos leído. Y me gustaría, antes de comenzar, que pudiéramos pensar en esto. Quizás pudiéramos estar atravesando en algún conflicto o en alguna situación áspera, difícil. Puede ser que yo no haya empezado algún enfrentamiento, alguna pelea, que no haya sido yo el iniciador del conflicto quizás, pero pensándolo bien, quizás mis respuestas pecaminosas pudieron haberlo prolongado. Quizás mis respuestas pecaminosas pudieron haberlo intensificado. Es más, pensándolo bien, quizás lo provoqué yo. Independientemente del lugar de donde nos coloquemos en medio de un conflicto de víctima o de victimario, independientemente de eso, Jesús nos presenta el orden correcto en nuestro pasaje. El orden correcto que deberíamos tomar cada uno de nosotros. Y es precisamente este: debemos comenzar por nosotros mismos. Esa es, en síntesis, lo que el Señor nos está diciendo. Debemos comenzar con nuestro carácter, con nuestras vidas, primeramente. Y Él lo hace por medio de estas dos preguntas. Y la pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo es magistral. ¿Por qué? Porque Él nos revela la forma en la que nosotros ignoramos nuestros propios pecados. Nos estancamos en cómo los demás nos han agraviado, en cómo los demás nos han rebajado, nos han ofendido, y es ahí a donde nosotros nos colocamos. Y eso es lo que emana en nuestros corazones. Pero el Señor nos dice en este pasaje: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la viga, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el mío? ¿Cómo puedo hacer esto? Son tajantes las preguntas de nuestro Señor Jesucristo. Claro, observamos que el Señor está haciendo una exageración para probar este punto importante, pero es magistral lo que hace y nos punza en medio del conflicto de estas preguntas. Me gustaría ilustrarlo de esta manera. Imagínate que vas al consultorio del optometrista para hacerte un examen de visión. Llegas al consultorio: buenos días, ¿qué tal? Te toman los datos, luego sus asistentes hacen un chequeo de rutina, pero te colocas en un lugar, en un costado, esperando al doctor. Imagínate en esa situación, viendo al doctor entrando por la puerta del consultorio con un trozo enorme de madera atravesando su ojo derecho. Él entra lo más común posible: buenos días, y vos te quedás ahí mirando. ¿What? Seguramente que la primera reacción nuestra sería: médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Y mientras tanto estamos esperando ver la forma en cómo escapar de ese lugar donde nos metimos. Ahora, el punto es este, o lo que quiero ilustrar, es que Él no puede trabajar en nuestros ojos si primeramente Él no trabajó en el de Él. Eso es obvio, es incongruente lo que está haciendo esa persona. Y tengo que huir de ese lugar. Ahora, por lo tanto, la pregunta que fluye de nuestro pasaje es penetrante, es punzante la pregunta que deberíamos hacernos. Y la pregunta es: ¿cuáles son los pecados que más nos molestan, que más traen repulsión a nuestras vidas? ¿Nuestros propios pecados o los pecados de los demás? ¿Cuáles son? Seamos sinceros, hermanos. Contestémonos esa pregunta.
¿Los nuestros o el del otro? Es asombroso para mí que a menudo después de una discusión quizás pudiéramos pensar en una discusión matrimonial o quizás cualquier otra discusión. Podemos quejarnos más de lo que las otras personas nos hicieron que de nuestras propias contestaciones, de nuestra propia vida. ¿No es así? Piense en algún conflicto, quizás que no tuvo, pero que va a tener, piense, quizás. Nos centramos, ¿no?, en nosotros mismos. Uno empieza a pensar, no puedo creer, y nos indignamos, no puedo creer la manera que me habló. No puedo creer cómo me habló de esta manera y cómo me trató y cómo me miró, y se llena nuestro corazón de indignación en medio del conflicto. Suena aún más fuerte, ¿no?, que pensar, no puedo creer lo que yo hice, no puedo creer cómo yo hablé, no puedo creer las caras que yo puse, no puedo creer la manera en la que yo hería a la otra persona. No, fluye más fuerte en nuestros corazones lo que las otras personas hacen, no lo que yo hago. Sin duda, mis queridos hermanos, si existiera la posibilidad de poder grabar cada uno de nuestros conflictos, sin duda tendríamos un material suficiente para poder tratar nuestras propias vidas. Tendríamos todo lo necesario para poder ver los pecados nuestros y no los pecados de los demás, para poder, obviamente, atender al asunto. Tendríamos gran material, cada uno de nosotros. Pero por supuesto, esto es si asumimos que estamos dispuestos a mirar nuestras faltas y reconocer nuestra culpa delante de un Dios santo. Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer en este lugar. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a mirar nuestras faltas en medio del conflicto antes que las demás. ¿Saben por qué? Porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Dice Santiago que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay una parábola que ustedes la conocen allí en Lucas 18, una parábola conocida, que ilustra de una forma formidable lo que estamos compartiendo en el día de hoy. Ahí en el contexto hay personas que se creían superiores que las demás y menospreciaban a las otras. Decían, bueno, estas personas no son tan justas como nosotros. Eso es lo que evaluaban estas personas. Y en medio de esto el Señor hace esta parábola. Lucas 18 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice ahí la parábola, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El Señor dice, ¿sabe? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. Hermano, el consejo de Dios en su palabra es que debemos reconocer nuestros pecados. Y aunque nos duela, aunque la realidad de nuestras vidas en medio del conflicto nos duelan y nos humillen. Ese es el consejo, humillarnos delante de Dios. Hay un contraste en nuestra parábola entre estos 2 hombres. Y no es el contraste entre que uno tiene pecado y el otro no tiene pecado. No es ese contraste. Los 2 son pecadores delante de Dios. El contraste es que uno tiene voluntad y el otro no tiene voluntad. ¿Para qué? Voluntad para reconocer sus ofensas humildemente delante de un Dios santo. Uno tiene esa capacidad y esa humildad de hacerlo y esa voluntad, pero el otro no, se cree superior a los demás. Pero sin embargo los 2, independientemente de la posición social que tengan, los 2 estaban mal delante de Dios.
Algunos han comentado a partir de esta parábola que lo único peor que ser un ladrón, un malhechor, un adúltero, es estar orgulloso de no serlo. Comentan algunos. Hay un libro acerca del matrimonio que se los recomiendo, que se titula Cuando pecadores dicen acepto. No voy a pronunciar el nombre porque no sé pronunciar los nombres en inglés, después se los paso. Pero el autor en este libro recomienda que antes de inspeccionarnos, hablando de este tema, debemos sospechar de nosotros mismos, dice él. En lugar de evaluar las relaciones tensas con una presunción de inocencia, en un conflicto, dice él, relacional, yo debería suponer que probablemente de alguna manera yo haya pecado, dice él. Aunque más tarde quizás eso no sea verdad, pero yo debería empezar un conflicto teniendo esta posición, dice él, asumiendo probablemente que soy culpable. Ahora, cuando yo hago esto, dice él, voy a ser más apto para examinarme más profundamente. Ahora él dice, esto no significa que yo sea el único y principal autor y cooperador del conflicto. Significa que probablemente yo contribuí para este conflicto. Yo aporté mi granito de arena y necesito saber cómo, dice él. Eso es lo que aconseja. Es tomar esa sensación de que algo hice mal. Antes de empezar a evaluar, antes de empezar a considerar el pecado de los demás, es empezar por mí mismo y decir, quizás yo aporté algo para esto. Y es precisamente lo que nos pide el Señor en este pasaje. Es que en medio de conflictos yo, hermano, debo reconocer mi pecado. Y a veces nos olvidamos esto y nos enfocamos en los demás. Ahora lo segundo a considerar en esta cuestión es que Jesús asigna un mayor peso a nuestros pecados y no al de la otra persona. Asigna un mayor peso, un mayor énfasis a lo que nosotros hacemos en medio de un conflicto. ¿Y cómo sabemos esto? Por lo que dice el texto. Dice el Señor, o por lo menos Él considera nuestros pecados como vigas, como algo extremadamente más grande que la otra persona. Como viga, no como paja, no como una pequeña basurita que hay en nuestros ojos, sino como una gran viga. Y como vimos anteriormente, el orden en el medio del conflicto es primordial. Debemos comenzar con nosotros mismos, mis hermanos. Es tener esa sensación, como decíamos recién, de que hice algo mal. Es que pese eso en nuestros corazones, que en medio de una discusión o después cuando salimos de ese lugar, nos vayamos pensando, ¿qué dije mal? ¿De qué manera habré ofendido a mi hermano? Es tener esa sensación y es empezar con nosotros mismos. Ahora, pero si llegamos a pensar en nuestras ofensas y empezar a evaluar nuestros pecados y decimos, bueno, son menos serios que los de los demás. ¿Saben qué? Jesús nos llama a que las consideremos como más serias, porque son enormes, son unas vigas. No es una pequeña basurita en el ojo de los demás. Considerémosla, dice nuestro Señor, a nuestras ofensas. Cada uno de los que estamos acá podemos decidir tomar este principio de las Escrituras, de considerar nuestro pecado como mayor que el del otro y prestarle más atención al de nosotros, trabajar más en nuestro carácter, en nuestras actitudes. Podemos tomar lo que el Señor nos dice o lo podemos rechazar y tratar el pecado como a nosotros nos parece que está bien, como a nosotros se nos antoja, no siguiendo el consejo de Dios. Y si hacemos eso, en medio de conflicto nos va a ir mal, extremadamente mal, mis queridos hermanos. Una ilustración más. Lo voy a traer a Pepe, conocido de Fede. Ustedes ya lo conocen de la semana pasada. Supongamos que le digo algo muy poco amable a Pepe, supongamos. Y él responde agresivamente rompiéndome la cabeza con una silla, dejándome inconsciente. Yo estoy ahí desangrándome
Mientras los que están alrededor de esta situación empiezan a llamar al 911 para obviamente que pueda controlar la situación, inmediatamente viene la policía, se lo lleva a Pepe a la comisaría, la ambulancia me lleva a mí por otro lado, y esta es la situación. Pero la semana siguiente, el día siguiente me despierto, en medio de una cama de un hospital. Allí estoy yo, sin entender nada. ¿Qué pasó acá? Rodeado de personas que me vienen a visitar. Y yo me hago una pregunta, ahora, ¿qué digo en esta situación? ¿Qué les digo a mis amigos que me visitan, a mis familiares que vinieron a ver cómo estoy de mi salud, qué es lo que me pasó? ¿Qué le digo a mis pastores que están ahí también preocupados por mi salud? Y estoy ahí yo con un vendaje en mi cabeza, cables por todos lados. En esa situación yo podría soltar algunos comentarios de cómo Pepe me maltrató, así como estoy. Podría soltar, abrir mi boca y poder exponer públicamente. Estaría dispuesto a exhibir los pecados de Pepe. A cualquiera que me pueda escuchar, que quiera escucharme, que esté atento. Es más, podría pedir apoyo de aquellos que estuvieron alrededor mío y pudieron observar esta situación en la agresivamente como él me trató, para que poder apoyar mi punto de vista y para poder publicar los pecados de Pepe, para poder decirle a los que están en ese lugar lo gran pecador que es y que él merece el infierno por lo que me hizo. ¿No es así? Pudiera hacerlo. Pero ¿qué si yo no considero esto? Si yo pudiera pensar un minuto en lo que el Señor nos está diciendo en nuestro pasaje. ¿Qué si yo considero mi vida y la situación que pasó, pudiera surgir esta contestación en mí? No puedo, o esta evaluación, mejor dicho. No puedo creer que le haya hablado de esta manera a Pepe. Yo. Estuvo mal apuñalarlo con mis palabras imprudentes. Estuvo mal humillarlo delante de todos los que estaban en ese lugar. Estuvo mal rebajar su dignidad en la forma en la que yo me expresé hacia su persona. ¿Qué si hacemos esta evaluación antes que la otra? Y esto es algo que el Proverbio capítulo 12, verso 18 nos recuerda. Dice el proverbio que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero dice, más la lengua de los sabios es medicina. Es un mensaje que las Escrituras nos dicen, no es una conjetura. Es algo que el Señor nos dice en su palabra. Pero bueno, claro, alguien podría argumentar en medio de los que están ahí que su pecado fue peor, ¿no es así?, que el mío. Que su pecado incluso fue algo ilegal, porque terminó preso por su accionar, me agredió físicamente, me dejó inconscientemente, podría argumentar a alguien. Mirá cómo te dejó, desangrado, mirá dónde estás. Y hay que ver cómo evolucionás más adelante, cómo sigue tu salud. Alguien podría argumentar de esta manera. Alguien podría evaluar mis palabras que no fueron tan amables con la situación en la que Pepe reaccionó y decir, no es tan importante. Las de él rompen las leyes civiles quizás. Es más, pudo ir preso si me quitaba la vida. Pero quizás tus palabras poco amables no te van a dar perpetua por la manera en la que vos le hablaste. Quizás no está infringiendo ninguna ley, pero sí, infringimos una ley y es la ley de Dios. Es la ley de la palabra de Dios, porque Santiago nos recuerda que con ella bendecimos a Dios Padre. Con ella, con esta misma boca, nosotros procede bendición para con Dios, pero también maldición. Hermanos míos, dice Santiago, no es rey. Esto no debe ser así. Claro que infligimos una ley superior y es la ley de Dios. Pecamos contra Dios. Y el consejo y el principio que debemos tomar en medio del conflicto es reconocer mis faltas, es reconocer mi pecado. Quizá no esté pasando por ninguna circunstancia, pero tenlo por seguro, mi hermano, que la vamos a pasar.
Vivimos en un mundo rodeado de personas igual que nosotros, pecadores. Y lo que yo debo hacer en medio de conflicto es reconocer y considerar mi pecado con un mayor peso, como Dios dice que es mayor que el del otro. Aunque yo piense que no es tan pesado mi pecado, aunque yo piense que no es tan considerable mi pecado como el del otro, yo no lo debo tratar así, nos dice el Señor. Terminando, sin duda lo que Dios quiere es que en medio del conflicto le pidamos perdón ante todas las cosas, que nos arrepintamos y que consideremos nuestras faltas antes que las demás. Yo debo tratar mi corazón primero. Ahora, si llegamos a la conclusión, hermano, de que en medio de una circunstancia conflictiva, yo he aportado el 1% en esta situación, y la otra persona aportó el 99%. Aunque yo llegue a esa conclusión, el consejo de las Escrituras es que debemos tratar nuestros pecados, nuestra vida, de la manera que le agrada a nuestro Cristo, de la manera que le agrada a Él. De esa manera yo debo tratarla, no importa el porcentaje que yo tenga en el conflicto. Entonces, lo más importante, entonces veré bien para sacar la paja del ojo de mi hermano. Este es el punto, mi hermano, este es el punto, amada iglesia, que yo pueda ayudar a mi hermano en la lucha diaria con su pecado, en la lucha diaria que tenemos los unos y los otros con nuestro pecado. Es el poder ayudarlo a él. El poder tratar mis faltas me va a ayudar, va a poder ayudar a mi hermano. No es el que pecó más o el que pecó menos, es tener la misma actitud en medio de conflicto que tuvo David, el rey David. Él exclama: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos, independientemente del lugar y de la posición en la que me encuentre en el conflicto. Que nos volvamos al Señor y que podamos ayudarnos los unos para con los otros. Padre, te damos tantas gracias por cada principio que encontramos en tu palabra y que a veces pasamos por alto.